Dios les bendiga, más hermanos, y bienvenido al estudio número 26, nuestra guía dominical, que va a estar bastante interesante. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, por los que no me conocen. Y como les dije, vamos a estudiar este día el estudio número 26, que se titula Urgencia de la evangelización para estos últimos días. La base bíblica se encuentra en 2 Timoteo 4, del 1 al 5, y en Judas 17, 23. Como lo había dicho anteriormente, o he dicho en el pasado, cuando tenemos dos citas bíblicas en diferentes partes de la Biblia, porque quiere decir que el estudio va a estar muy importante, bastante extenso también. Los tres objetivos de la clase son analizar el porqué de la urgencia de la evangelización de hoy. Número 2, el sentir el impacto del estado espiritual en que se encuentra el mundo. Número 3, actuar con decisión y energía en la operación del rescate espiritual. Pensamiento central dice: a medida que se acerca la venida del Señor y el fin de esta era, la evangelización se hace más urgente y apremiante. El textuario dice que te encarezco adelante de Dios y que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia, doctrina. 2 Timoteo 4, 1 al 2. Vamos a decir a la lectura de la Biblia en sí, de esta clase de hoy. Dice que en 2 Timoteo 4, 1, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, o en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán del oído, y se apartarán del oído, y se volverán a la fábula. Las fábulas son cosas pues que son cuentos, ¿me entiendes? Cosas que no son, muchas veces no son ni verdad. Eso es lo que estamos viendo muchas veces hoy en día, que hay personas que van atrás de eso y hasta boletos pagan, mi hermano, para ver esas personas que van a predicar así, como si fuera un circo, como si fuera un lugar que vamos a tomar un boleto de avión o algo por el estilo. Pero continuamos leyendo. Dice que pero tú sé sobrio en todo soporta la aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Judas 17, que es el próximo texto. Judas 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían que en el postero tiempo habrán burladores que andarán según sus malos deseos. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y a otros salvad, y arrebatándolos el fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sí, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra dice que cree que esté firme, que mire que no caiga, porque hay personas que supuestamente que son súper espirituales, cuando miran terminan enredados. Yo escuché un predicador que habló una vez de una hermana que tenía misericordia de un varón que estaba preso y se iba a visitarla sola. ¿Y qué pasó? La hermana terminó enredada con el varón ese y terminó embarazada de él. No sé si se casó con él o no, pero sí que sé porque ella quedó embarazada de él. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por esas cosas, por la carne, ¿me entiendes? Hay que tener mucho cuidado con eso. Especialmente si es un jovencito o una jovencita, tiene que andar con un grupo de personas, con hermanos en la fe, para que nunca caigan en esas cosas. Y orar siempre. Continuamos leyendo. Dice que si le preguntan a usted cuál es el momento adecuado para rescatar a una comunidad cuyas casas están a punto de
ser consumidas por un voraz incendio. Sin lugar a duda que su respuesta sería ahora mismo. Por otra parte, hemos visto casos que los equipos de rescate llegan al lugar de un siniestro después que las víctimas han perecido y ya no queda nada por hacer. Si estamos en capacidad de auxiliar a alguien en el momento de hacerlo, es cuando todavía hay posibilidad de salvarlo. La evangelización de presenta generación que es algo que se debe verse como una operación de rescate urgente. Si los cristianos no actuamos hoy con presteza, decisión y sabiduría, millones de personas seguirán cayendo en el abismo. Por lo tanto, debemos salir al rescate con las armas del amor, la fe y el poder de Dios. La urgencia con la cual el apóstol trata el tema de la evangelización en este pasaje se ha hecho de ver en los extraños términos que se utilizan en la carta de Timoteo. La expresión te encarezco, te testifico, te protesto, te conjuro. Y como si fuera poco, el apóstol invoca solamente el nombre de Dios y del Señor Jesucristo para indicarle a su discípulo Timoteo lo serio de este cargo, que predique la palabra. La predicación del Evangelio fue la misión profética que Dios asignó a sus voceros del Antiguo Testamento y a Juan el Bautista, que fue la tarea dominante en el ministerio de Cristo y ocupó la atención de la Gran Comisión antes de su ascenso al cielo. Marcos 16:20, Hechos 6:2 al 8, 8 4 al 5 y Gálatas 1 del 11 al 24. Además, enfatiza el sentido de urgencia, insta a tiempo y fuera de tiempo. Significa que el mensajero de Dios debe hacer su trabajo en horas regulares y también fuera del horario normal. En otras palabras, el ministro pues, y la persona que predica el evangelio tienen que predicar todo el tiempo, no decir, nada más de día a tal hora voy a hacer esto, porque en cualquier momento puede llegar una persona con necesidad y al orar por ella y dar una palabra de administración para que esa persona pues o se salve o se reconcilie con el Señor, o orar para que la persona pues cambie sus caminos. ¿Tú me entiendes? No podemos decir que no. Simplemente tenemos que estar siempre dispuestos para hacerlo 24 horas los 7 días de la semana. Pablo da sus razones para poner sobre Timoteo y sobre todos nosotros el deber urgente de proclamar la verdad del Evangelio. Anuncia un tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina y este tiempo ya llegó. La gente no quiere soportar la enseñanza de las sanas escrituras y el diablo ha hecho muchos que piensan que las enseñanzas de la Biblia fueron buenas para otras culturas y otros tiempos, pero para la clase de vida que se está viviendo en esta época de ciencia, tecnología y que ya no son recomendables. Los medios modernos de comunicación en masa están comprometidos con sus auspiciadores que solo piensan en la explotación de los sentidos físicos y los deseos morbosos, sino que no significa ser jefe sino servidor. Una de las clases que saltan a la vista al leer el tratado de Judas es su carácter de urgencia. Es como un circular enviada en cuantas iglesias que pudieran leerla a fin de que les sirviera como un testimonio más cerca de la verdad del Evangelio, con las mentiras de los gnósticos griegos y por una parte y los judaizantes por otra parte. Cuando llegamos al versículo 18 encontramos con la referencia de enfianzamiento, que él hace citando a los apóstoles que habían anunciado la llegada de los predicadores falsos. A nosotros nos interesa el escrito de Judas porque es para el postrer tiempo. Además,
nos despierta a la realidad su espíritu celoso y sentido de advertencia contra el peligro de la apostasía y el error. Vemos un renacimiento acrecentado de aquellas falsedades y muchísimas otras. Por lo tanto, haremos bien con aceptar el mensaje. Edificarse en la fe antes de la amenaza de una invasión de falsedades que harían todo lo posible por destruir a la iglesia joven. No hubo mensaje tan oportuno como el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, esto solo se puede realizar mediante una formación integral en la palabra de Dios. Orar en el Espíritu Santo. Que muchos no saben ni eso. Confunden el Espíritu Santo con el sentir, los sentimientos y otras cosas más que de verdad hay que tener mucho cuidado con eso. Es seguro que Judas se encontraba en los aposentos altos cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia. Desde entonces debe haber aprendido a partir de esa experiencia de orar en el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Mantenerse firme en el amor de Dios y conservaos en el amor de Dios. Esperar en la misericordia de Cristo. Este es el llamado a vivir esperando a la venida del Señor. Esta esperanza nos purifica. Juan 3:3. Primera de Juan 3:3, perdón. No nos ayuda a permanecer fieles, nos ayuda, a permanecer fieles. Segunda de Pedro 3:14. Reprender a los que vacilan y a algunos que dudan convencerlo. La lucha por salvar a la gente y traerla a Cristo empieza con los que han sido expuestos a la doctrina de error o conceptos espiritualmente dañinos que destruyen la fe. Pero también hay que tener mucho cuidado con estas personas, precisamente prepararse bien y orar mucho en cuestión de espiritualmente, porque estas personas hay algunas que están tan arraigadas en el error que nunca aceptan, el ego se le sube tanto y el espíritu de egocéntrico se le sube tanto que caen en un error y una falsedad y a la misma vez caen en apostasía, y ya se hace bien difícil de que la persona, pues no imposible, pero muy difícil de que la persona pues cambie rápidamente. Agarraría un periodo de quizás muchos años, mucha oración, mucha predicación fuerte de la palabra, sana doctrina, para que esa persona cambie el sistema de error que tiene. Y muchas veces pues Dios tiene que entrar en el asunto y permitir que la persona pase ciertos problemas para que ellos se den de cuenta que lo que ellos estaban haciendo por tanto tiempo estaba mal y estaban en el error. Y mira, estamos en unos tiempos tan peligrosos que cuando se va a predicar la palabra de Dios de verdad, vamos a encontrar gente oposición, porque es que la verdad a nadie le gusta. Y cuando se predica la verdad, pues hace un impacto en la persona, que hace que la persona pues se retracte de cómo es, de cómo piensa, cómo habla, y a la misma vez pues a veces hasta miedo la agarran para poder ellos enfrentar la verdad. Pues prefieren mejor vivir en la mentira que vivir así en la verdad, para que no ser enfrentado de esa manera. Dice que es peligroso prestar atención a los que enseñan doctrinas falsas. Rescatar a los que han fallado. Judas dibuja el cuadro de un incendio en la cual hay maderos que todavía se pueden apagar y restaurar. Eso se refiere a personas que se han apartado de la fe o que viven apartados de Dios y están empezando a arder en espera del juicio. A eso salvar, arrebatarlos del fuego. Compadecerse y cuidarse de los ya contaminados. La gradación ha llegado a lo peor. Ante nosotros está el cuadro de una persona ya contaminada espiritualmente.
Se puede decir que está muerta en vida. No obstante, aún nos queda la responsabilidad de tener misericordia y compadecernos con un dolor profundo del que ha fracasado. Pablo le encarga solamente a Timoteo que predica la palabra. La importancia y sinceridad de este mandato quedan corroboradas con la mención de Dios y del Señor Jesucristo como si estuviesen ante el juicio de los vivos y los muertos. La urgencia de esta evangelización se ve también en que Pablo le recuerda a Timoteo que no hay horario para que el siervo de Dios predique la palabra y que debe instar a tiempo y fuera de tiempo. Esta premura se debe a que la gente necesita alimentarse de la verdad revelada en lugar de presentar atención a fábulas, ya sean judaicas o paganas. Judas, por otra parte, describe peligroso a estos últimos días y exhorta a los creyentes a edificarse en la palabra y conservarse en el amor de Dios, que es bien importante. Y otra cosa que me llega a la mente es que cuando tenemos cosas así, que hay personas que tienen necesidad, no se puede esperar hasta los últimos momentos para entonces uno coger y actuar. No, hay un refrán que dice, que yo creo que está vigente ahora también, que no deje de dejar uno para mañana lo que uno puede hacer hoy. Es muy importante eso, porque uno no se sabe si la persona puede llegar hasta mañana o si uno mismo pueda tener la misma oportunidad mañana de predicar ese mensaje tan importante que puede traer la salvación a la persona. Por lo tanto, cuando llega la oportunidad que Dios se la dé a uno, hay que echarle mano rápido y actuar de una vez. Me acuerdo que hace como 10 años atrás me metía en un chat que entra para conocer personas antes. Y al principio empecé mandando imágenes, cuotas de cristianas, y gente me hablaban feo, me decían cosas, me criticaban, se burlaban de mí, pero yo seguí para adelante en el nombre del Señor. Y poco a poco llegué a acumular un grupo de casi 15,000 personas. Y duré como 6 meses, un año más o menos por ahí. Ya no más nada volví a entrar, pero sí acumuló un grupo como algunas, casi como 10,000 a 15,000 personas. Y muchas personas pues llegaron a aceptar al Señor por los mensajes que se ponían ahí, que yo ponía ahí, de parte del Señor, para que se arrepintiesen y aceptaran a Cristo como Salvador. Porque cuando la iglesia deja de ser cristocéntrica y se enfoca en el hombre nada más, y se deja llevar por el error de que hay que caer en la idolatría, de poner al hombre primero, y se olvida de que es Cristo, es Dios que hace las cosas. Y es un peligro bien tremendo. ¿Por qué? Porque la persona nunca llega a arrepentirse, y mucho menos llega a una condición de regenerar a cambio del dinero y fama. En el versículo 3, el sabio apóstol ponía en estado de alerta a Timoteo, dándole ciertos indicadores de esta crisis mental del mundo. Teniendo comezón de oír, se amontonarán en maestros conforme a su propia concupiscencia. Concupiscencia es decir, a sus propios pecados, deseos carnales. Por eso y estos tiempos estamos viviendo unos tiempos así. Hoy prediqué de eso, y las otras 2 clases que hemos grabado hemos hablado de eso también. La iglesia está en peligro y tiene que meterse con Dios para que Dios le dé discernimiento y pueda ver más allá las circunstancias que está viviendo. Continuamos leyendo. Dice que ¿qué clase de fábula se refiere al apóstol aquí? En sus días había por lo menos 2 fuentes de mitos y fábulas que entretienen a la gente el mal oír. Fábulas judaicas, Tito 1:14. Estos eran mitos, leyendas y sagas que los maestros judíos habían creado e inventado a medida que iban las ciudades propagando la religión más que todo, con el fin de retener los demás judíos de las otras influencias, incluso del cristianismo. Las otras fábulas o sagas que Timoteo debía contrarrestar con la predicación de la verdad eran invenciones paganas sugeridas de hechos misteriosos y de magia. Los judíos eran muy dados
a interesarse en casos así. Hechos 8, 9, 13 al 6 y 19 al 13. Y 19 al 13. Igualmente, la gente de hoy es muy dada al oír de las historias raras, cuentos y misterios, cosas exóticas que solo entretienen las mentalidades de escasos conocidos de la verdad. Lo que necesitan es escuchar la palabra, pero expuesta de tal manera que con tal poder del cielo, que todos reconozcan que Dios es quien les está hablando. La sobriedad que se les recomienda aquí al joven pastor tiene que ver con estas virtudes que son características en todo el líder cristiano, que da éxito, claridad y expresamiento en buena comunicación, calma ante los problemas, estabilidad de un carácter y palabra de moderación en todos los actos. La firmeza y valor a las pruebas. En el momento en que Pablo escribe esta carta, Timoteo se desempeñaba como pastor en la gran iglesia de Éfeso y el obispo de toda obra metropolitana. Como tal, lo más probable era que tendría que enfrentarse a serias dificultades dentro de y fuera de la comunidad cristiana. La evangelización eficaz, además de sus funciones oficiales y administrativas, nunca debía dejar para otros el trabajo de ganar almas por medio del evangelio personal, y mucho menos decir que mañana lo voy a hacer, porque no se puede dejar para mañana lo que uno puede hacer hoy. Eso es un dicho muy bueno que todavía resuena y hace mucho efecto. Continuamos leyendo y dice que un ministerio satisfactorio de la palabra, que la palabra ministerio es la traducción del término diaconía, servicio. Recordándonos que ser un ministro no significa ser jefe, sino acción total o avanzada, la cual le pueda ayudar a subir en los caminos del Señor, ¿me entiendes? Y hay personas que hasta se burlan y a veces caen en el error y la ignorancia de pues decirle a otras personas no, que hay que ir a ciertas personas porque son los que saben usar la palabra de verdad. Dicen, no se discute que hay personas que saben usar la palabra de la verdad, pero hay que tener mucho cuidado la manera que uno lo dice, no vaya a caer uno en juicio y vaya a ser instrumento de Satanás, porque muchas veces las personas no se dan de cuenta que al hablar así, cuando la palabra nos dice a nosotros que pensemos antes de hablar, se convierten en instrumentos del enemigo para hacerle ataque a otras personas y a otros siervos de Dios que humildemente trabajan y hacen lo más que pueden para servirle al Señor. Vamos a entrar a las 5 preguntas de hoy para así cerrar con broche de oro. Así cerramos también el libro también de una vez. Y vamos a comenzar las grabaciones con los libros nuevos. Si Dios lo permite, esta semana o si no la otra, vamos a empezar a grabar por lo menos de 4 a 8 videos. Vamos a grabar 2 por día para así avanzar mejor y seguir subiéndolo. Va a ser un trabajo bastante fuerte, pero sí se puede, no es imposible. Y si acaso se lo puede meter un poquito más de tiempo, se hace. La cuestión es seguir haciendo la obra del Señor. Mientras hay vida y esperanza, dice la palabra, pero tampoco puede permitir uno que el tiempo vaya pasando y que las cosas sigan estando como está, porque por esa condición en la iglesia pensar así, que hay muchos se están perdiendo. Dice la primera pregunta, ¿qué significa la expresión insta a tiempo y fuera de tiempo? La respuesta dice, significa que el mensajero de Dios debe hacer su trabajo con un sentido de urgencia en todo momento. La segunda pregunta dice, ¿qué significa la expresión teniendo comezón de oír? La respuesta dice que significa que muchos quieren que le enseñen, que la enseñanza que cause placer a sus oídos, pero al mismo tiempo le permita seguir satisfaciendo los deseos de este mundo y de la carne también. Y la pregunta número 3 dice, ¿qué significa la palabra ministerio? Y la respuesta dice que la palabra ministerio es la traducción del término diaconía, servicio, recordándonos que ser ministro no significa ser jefe, sino servidor. Hay que recordar también que el Señor, por eso decía
que si Él vino y sirvió a la humanidad, que por qué nosotros vamos a ser mejores que Él. No, porque Él, siendo Dios, vino y le sirvió a la humanidad y ayudó a la humanidad y hizo su ministerio. Pues uno tiene que hacer lo mismo también, tiene que ser siervo también, no solamente de Dios, también de la persona, de la humanidad también, porque de qué nos sirve, ¿me entienden? Si no somos siervos, pues no estamos haciendo nada, estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Pues, y hay que presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado, que está trabajando, haciendo su trabajo diligentemente todos los días, constantemente. La cuarta pregunta dice: ¿cómo puede el creyente ser edificado en su santísima fe? Y la respuesta dice que la edificación en la fe solo puede realizarse mediante una formación integral de la palabra de Dios. La número 5 dice que mencione los 3 grados de operación para rescatar a los periodos. Número 1 es reprender a los que vacilan. Número 2, rescatar a los que han fallado. Número 3, mostrar misericordia a todos, pero evitar contaminarse. Hay que tener mucho cuidado, que tiene que demostrar el amor de Dios, pero cuidándose uno también. Pablo decía que de qué vale uno predicar y hacer cosas tremendas, ¿verdad? Las cosas de día, lo último uno perderse, ¿me entiendes? Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque el que te firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacemos las cosas, pero a la misma vez seguir trabajando para la obra del Señor. Hasta aquí este video, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Con esto cerramos el broche de oro del libro del año pasado. Vamos a empezar el libro nuevo de este año para seguir, y si Dios lo permite, pues vamos a terminar todo el libro completo, si Cristo no ha llegado antes, y vamos a seguir haciendo la obra del Señor, grabando más videos y haciendo más grabaciones. Ahora mismo estamos grabando en Facebook solamente, subiendo, y la escuela dominical que la hacemos por YouTube para mandar la palabra del Señor, pero también vamos a seguir usando historias bíblicas misteriosas como lo hacíamos antes, para la gloria y honra del Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, nos vemos muy pronto. Que pasen muy buenas noches, y si tienen una pregunta, por favor déjenlo en los comentarios. Le encarezco de todo corazón que le den like y se suscriba para que siga recibiendo más de escuela dominical y de historia bíblica misteriosa. Dios me los bendiga. Shalom para los que no lo han visto. Bye.